qué bueno verlos por aquí de nueva cuenta. ¿Cómo les fue su fin de semana? ¿Tuvieron oportunidad de acabar ahora sí el texto que dejamos? ¿Cómo les fue con el texto de Santos Azuela? ¿Nadie? ¿Terminaron de leerlo? A mí me faltaron como 3 páginas. ¿Cómo les fue a los demás con este texto? Era más cortito. Ay, caray. No sé qué hacer con ustedes si no leen, porque como futuros y futuras abogadas, leer va a ser importante. Y sobre todo estos que son ensayos académicos, ensayos que tienen una postura, pues más allá de los códigos e irse a artículos en específico, pues esto nos coloca. Bueno, de nueva cuenta, como siguiendo las estrategias lectoras que habíamos visto con anterioridad, pues me gustaría escuchar primero sus opiniones generales. ¿Les pareció difícil? ¿Les pareció fácil? Si no lo acabaron, ¿por qué no lo acabaron? Si lo pudieron acabar, pues ¿qué entendieron en general? Si les parece importante, si no les parece importante. A ver, ¿quién se anima? Bueno, pues en mi caso el texto a mí me pareció muy interesante. Yo siento que debemos de aprender las cosas y verlas desde distintas posturas. Este texto, al igual que el anterior, bueno, me pareció muy organizado. Como usted lo había mencionado en clases anteriores, encontré muchas palabras que suenan muy rimbombantes y muy interesantes. Entonces, en la manera en la que describe este trabajo, el actor, bueno, es que no sé cómo decirlo, pero bueno, en mi punto de vista me pareció muy interesante. Estoy de acuerdo que tenemos que tener la opinión de distintas posturas y así saber qué es lo que significa o qué es lo que quiere decir en general el proceso en términos laborales. Esa es mi opinión. Me faltaron 3 páginas, ya casi las últimas, pero me gustó mucho el contenido de este texto. Me parece que es como tomado de una revista, pero a mí me gustó y esa es mi opinión. Muy bien, Nazaret. ¿Cómo te gusta más, Nazaret o Marlene? Marlene, para más fácil. Ok, Marlene. Sí, sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna opinión general sobre lo que nos dice el autor? ¿Cómo lo sintieron? ¿Les pareció difícil? Si no lo terminaron, ¿por qué no lo terminaron? ¿Les pareció fácil? Yo maestra, a mí me pareció un texto muy estructurado, muy organizado, porque venían como subtemas, ¿no? O sea, un título, un tema, los subtemas, venían incluso, ¿no? Incisos o como tipo ejemplos, por así decirlos, o a qué se refería cuando nos marcaba a lo mejor algún subtema, y después venía como de manera formal y después, es decir, y ya como su opinión, ¿no? O sea, como que de una otra manera venía en tema como relativamente académico, por así decirlo, y después ya nos explicaba, ¿no? En forma a lo mejor coloquial, por así decirlo, o como si estuviéramos así en clase, ¿no? Nos los explicaba un poquito más fácil por si no comprendíamos algunas palabras como técnicas o términos técnicos. Y en cuestión del fondo,
creo que viene muy interesante, o sea, venía una estructura como de sujetos del proceso. La verdad es que a mí me pareció muy interesante. Es algo nuevo, desde luego, para mí, yo creo que para todos, pero este tipo de textos son los que a mí me gustan muchísimo porque es como un temario, o sea, es como si el libro fuera como tu maestro. Entonces, a mí me gusta mucho que haya como esa organización, que haya como subtemas, temitas y que dentro de cada explicación, pues den como su opinión personal un poquito ya de manera coloquial y no tan estructurada o tan técnica. Muy bien, sí, sí, sí. Ahorita voy a rescatar algunas de las ideas que dijeron ya. ¿Alguien más que quiera contarme cómo le pareció el texto, cómo lo sintió difícil, lo sintió fácil? Y añadido a esto que ya comentan sus compañeras, ¿qué les pareció? Ok, Diana, de todos modos, recuerden, son 24 cuartillas. Si alguno de ustedes tiene la suerte de aventarse a estudiar un posgrado, pues en el futuro sabrán que en los posgrados dejan un libro completo cada clase, ¿no? O sea, completo. Y pues eso hace que estudies alrededor de 200 libros en un año, 300, dependiendo de los maestros, ¿no? Entonces, se van a aventar un posgrado, si su opción es seguirle académicamente, deberán de irse acostumbrando a que 24 páginas las leen en una sentada, en su teléfono, usando el camión de camino a su casa, ¿no? Pero bueno, también entiendo que vienen muchas palabras como rimbombantes que les decía, o que son domingueras, que van a tener que ir familiarizando. Estaba yo pensando que les voy a dejar de actividad hacer un glosario. Pueden hacerlo como, yo de repente los hago como en mis libretas de apuntes. Pues voy colocando las palabras que son nuevas a dos tintas, ¿no? Pues aquí tengo una que, por ejemplo, está como en inglés. Y me gustaría que lo hicieran. Pueden hacerlo en computadora o pueden hacerlo en una libreta y eso va a tener un valor final de un punto. O sea, que cada texto que vayan leyendo, vayan armando su glosario de palabras que a lo mejor les van a servir en su vida académica o en su vida pues, profesional, porque hay algunas palabras que son, pues que están familiarizadas con el derecho. Entonces, pues si se avientan a hacer su glosario, sería una evaluación que les daría pues un punto adicional a lo que saquen en sus trabajos. Y pues yo lo recomiendo, ¿no? Como estrategia lectora, toda mi vida me la he pasado haciendo glosarios. Entonces, en este caso, pues estoy de acuerdo con las opiniones de las dos compañeras. La palabra que yo usaría para este texto, para resumir estos criterios, es didáctico. Es un texto didáctico porque te pone el término, el concepto y te lo explica de manera simple y que me parece que es suficientemente comprensible, ¿no? O sea, hay palabras que son pues las que les dicen domingueras o rimbombantes, pero que de todos modos pues aportan. Creo que en este momento va a ser un poco difícil para ustedes a identificar los argumentos principales, pero quizás les dé una clase específica sobre clases de argumentos. Si no, pues sigan el canal donde di clases pues hace un año, me parece, de teoría de derechos humanos. En este canal hay un poco sobre las clases de argumentos, la diferencia con falacias. Pues eso yo creo que sí es importante que como futuras y futuros abogados pues tengan el conocimiento y el dominio, porque en el juicio oral se van a topar con que no van a saber diferenciar entre cuándo construir un argumento y cuándo no. Y cuando ya tenemos bien identificadas estas estrategias lectoras, nos permiten como remitirnos de manera directa a lo que está proponiendo el autor. Pues bueno, esta integración preliminar en general pues me sirve como lluvia de ideas. A mí me gustan mucho esta clase de textos, por lo que ya mencionaban sus compañeras, ¿no? Entonces me alegra que por lo menos ellas sí les haya movido, ¿no?
Bueno, a ver, me voy a la siguiente diapositiva. Algo de lo que me gusta de cómo funcionan los textos académicos es que si no presentan un sumario, presentan un resumen. Y en el resumen les voy a decir, ya se contiene todo lo que va a tratar el trabajo. Entonces, ¿alguien me apoya a leer la parte que está de cómo están viendo a mano izquierda, por favor? Donde dice resumen. Resumen, en el presente artículo se estudia la autonomía científica y didáctica del derecho procesal del trabajo a partir de la premisa del alcance y perspectivas de la teoría general del proceso laboral. De esta suerte se analiza el significado y el alcance de la acción, jurisdicción y procesos laborales. Por lo mismo, es que se aborda el estudio de los sujetos del proceso del trabajo, pormenorizando en la temática de la personalidad y la capacidad de las partes. Entonces, aquí ya estamos viendo cuál es la metodología que está empleando el autor, ¿no? Es una autonomía científica, o sea, lo va a tratar como objeto de estudio de la ciencia. Lo va a tratar desde la didáctica del derecho, que les digo, a mí me gusta mucho la palabra didáctica porque nos remite, es una palabra que nos remite a lo que se hace con el trabajo de niños, ¿no? El trabajo de niños cuando tú pones pues no sé, un organigrama o pues diapositivas, se supone que trata de hacerlo didáctico, enseñarlo como paso a paso, porque sobre todo las personas, los juristas, los académicos que discuten desde todas las axiologías, las teorías de los valores o la dogmática, pues nada más están hablando entonces, ay, perdón, solo aquí esta cosa, voy a cerrar, es que tengo juntas infinitas y bueno, no estudien 3 maestrías al mismo tiempo porque es terrible. Bueno, entonces, la autonomía científica y la didáctica del derecho. Bueno, del derecho procesal. Entonces, la didáctica siempre se va a referir a cómo enseñarlo de manera gradual y también de manera que sea asequible, entendible para todos. Desde la perspectiva de la teoría general del derecho procesal. O sea, esa es la perspectiva teórica, algo más amplio, la teoría general del derecho procesal. Entonces, como va a ser didáctico, va a analizar los significados, el alcance de la acción y la jurisdicción. Pero aquí están los 3 principios. No va a analizar significados, va a analizar alcance de la acción, va a analizar la jurisdicción, o sea, hasta dónde es de competencia y parte ya del proceso laboral. Entonces, a mí me parece pues bastante particular. Por lo mismo es que se aborda el estudio de los sujetos fundamentales del proceso de trabajo. O sea, dentro de estas definiciones, ¿cuáles? Pormenorizando en la temática de la personalidad y capacidad de partes. ¿Alguien me apoya leyendo la segunda parte que está a su mano derecha? Asimismo, se analiza la genealogía, carácter y expectativas de la jurisdicción laboral en su sorprendente tránsito de los tribunales en equidad a los de estricto derecho, distinguiéndolos técnicamente de los tribunales de conciencia, con los que frecuentemente suelen confundirse erróneamente. Finalmente, se contrastan y tratan de elucidarse las diferencias que existen entre las controversias y los conflictos de trabajo, enfatizando la necesidad de ponderar el concepto de litigio dentro de esta disciplina. Bien, la palabra genealogía, porque vi que te costó un poquito leerla, se refiere al nacimiento. Utilizamos genealogías, algunos de los autores desde la filosofía que han creado genealogías, hablan desde el nacimiento hasta pues el futuro, ¿no? También ustedes tienen líneas genealógicas, ¿no? Los árboles de familia, las líneas de parentesco. Una genealogía del derecho, pues vendría como desde su origen, del derecho procesal en este caso, vendría desde su origen hasta pues el tiempo presente, que son como estas revisiones históricas, pero basadas en conceptos o basadas en fundamentos. Entonces, se va a tratar, aunque no lo consigue del todo, porque es un texto muy, muy cortito, es un texto muy corto, pero va a tratar de hacer como un despliegue conceptual histórico que nos da la posibilidad de entender las expectativas de jurisdicción donde se presupone que se aplica la forma laboral. Entonces,
no me gusta muy bien como dice, el sorprendente tránsito por los tribunales, porque pues ni es tan sorprendente, pero bueno, eso ya es como un poco donde se inmiscuye, y en eso, por ejemplo, en falacias deberían de identificar que ahí está una parte de la opinión del autor que no es muy objetiva, que es el tránsito de los tribunales de equidad y de estricto derecho, distinguiéndose técnicamente de los tribunales de conciencia con los que frecuentemente se confunden. Bueno, o sea, si se confunde, pues ya pues es un erróneo, ¿no? Pero bueno, yo no le hice el resumen. Finalmente se contrastan y tratan de elucidarse, es decir, de esclarecerse, de clarificarse las diferencias que existen entre controversia y conflicto del trabajo, enfatizando la necesidad de ponderar el concepto de litigio dentro de esta disciplina. Ponderar es poner equivalencias o tratar de tamizarlo, analizarlo, cuantificarlo, pero no es del todo cuantificado. Es como poner equivalencias, más o menos. Entonces, bueno, por aquí yo ya veo un montón de palabras que les podrían servir para su glosario, ¿no? Vayan anotándolo. Pues, no sé, ¿no? La didáctica, por ejemplo, jurisdicción, no sé si saben lo que es pormenorizar, genealogía, todas las palabras que por lo menos yo llevo haciendo glosarios, no sé, desde que tengo 12 años, pero les comentaba, en ese entonces, pues teníamos que buscarlo en un diccionario. Ahora basta con que lo googleen. En este caso, el autor mismo nos da algunas definiciones. Ay, mira, qué horrible se me hizo. Pero bueno, aquí ya tenemos, como el autor no propone un sumario, voy a tratar de proponerles una estrategia lectora a partir del análisis de sumarios. Los sumarios pues son así como estos índices conceptuales, justamente como lo comentaba su compañera, no sé si Marlene o Liliana, lo que sucede con este autor es que te va haciendo una teoría general y te la utiliza desde el capítulo mayor, menor, el subapartado, el título, el subtítulo, y ya desde ahí ves mucha armonía, mucha claridad en cómo está utilizando esta estrategia de comprensión. Entonces, bueno, estas letras se me hicieron como horribles, pero el primer apartado es la naturaleza, principios y autonomía del derecho procesal del trabajo. Entonces, ya desde ahí ubica un tema mayor, ¿no? Y esta obra está dividida en tres temas, los sujetos del proceso del trabajo y la organización jurisdiccional del proceso del trabajo. Entonces, son 3 temas, y cada uno de estos temas tiene subtemas, ¿no? Y cada uno de estos subtemas tiene incisos. Entonces, a mí me parece que ya desde cómo damos esta unidad, estamos entendiendo una forma muy estructurada, muy organizada de partir de un principio y un final, y nos da algunas conclusiones inmediatas, lo cual a mí me parece pues que es muy ordenado, ¿no? Entonces, como autor, se agradece mucho cuando ves la presencia del orden en los escritos, y eso es algo que yo les recomiendo personalmente cuando vayan a presentar sus ensayos, que traten de utilizar esa estrategia de ordenar por temas y subtemas, porque de repente nos sucede que las personas se avientan párrafos infinitos, lecturas, o sea, como desde el principio hasta que cierran 15 páginas sin poner un solo subtema. Al menos que sean Octavio Paz y que se avienten una obra como la del Laberinto de la Soledad, que no tiene ningún punto y aparte, pues no, esa no es la del poema Blanco y el de Piedra del Sol, ¿no? Pero no son Octavio Paz, así que les sugiero que traten de utilizar estas estrategias para ir separando temas y subtemas cuando hagan su presentación de ensayo, porque eso se agradece mucho como lector, porque nos da una claridad para ubicar. Bueno, entonces vamos a proponer esta estrategia lectora. Espero que tengan a la mano su texto. Quiero que me digan cuál es el argumento principal, cuál es la idea que se resume en el punto número 1, el derecho procesal social y el procesal del trabajo. Ténganlo a la mano, denle su revisadita.
si lo subrayaron, si le echaron una ojeada. ¿Cuál es el argumento principal o de qué se trata el punto número 1? El derecho procesal social y el procesal del trabajo. No teman equivocarse. Aquí todos estamos aprendiendo. Bueno, lo que yo le entendí del primer capítulo es que se basa más que nada en la igualdad y equidad laboral, en que las personas tengan sus derechos, como principal la seguridad social también, y que todos estos sean llevados a cabo pues para un buen desarrollo laboral y para que sean respetados los derechos de los trabajadores. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, Fátima. ¿Qué entendieron de la idea principal del punto número 1? Yo lo que le entendí en el primer punto es que no, que no podemos, solamente percibir al derecho, procesal del trabajo como un sistema normativo, sino también lo podemos percibir desde una visión, bueno, no desde una, sino lo que lo podemos percibir no solo de manera jurídica, sino también entra la ciencia, no sé cómo explicar esa parte, que no solo, o sea, no solo como un ordenamiento positivo, sino también verlo desde la perspectiva de que lo podemos entender como una ciencia. Eso es lo que yo quisiera darme a explicar. No encuentro las palabras, pero sí es lo que yo percibí. ¿Alguien más que nos quiera decir cuál es el argumento, lo principal que encontró en el punto número 1, el derecho procesal y social? Procesal social y el procesal del trabajo. Bueno, todos tenemos el texto a la mano. La mayoría lo tienen a la mano. Vamos a ir checando definiciones que están por aquí. ¿Todos lo tienen a la mano? Sí. Voy a dar lectura a algunas cosas para que las vayamos aclarando o esclareciendo. Intermedio y equidistante entre el derecho procesal dispositivo y el procesal inquisitorio, el derecho procesal social se estudia como un sistema de principios, Maestra, no se escucha muy bien. y reivindicadoras de los grupos humanos homogéneos e económicamente desválidos. Entonces, ahí ya nos comienza dando una definición. En esta estrategia lectora, ¿cuál es la definición que encontramos en el párrafo número 1 del punto 1? La página es la 241, la primera página después del resumen. En ese párrafo, ¿cuál es el punto número 1? ¿Cuál es la primera definición que tenemos ahí? Derecho procesal social. En el derecho procesal social. Entonces, en el derecho procesal social nos está diciendo que se dirige a grupos humanos homogéneos y específicamente a desválidos. Ahí ya tenemos una definición. El autor comienza dando una definición y está estableciendo la diferencia con otras clases de entendimiento del derecho. Segundo párrafo. Comprende por siguiente el derecho procesal del trabajo, el derecho procesal agrario y el derecho procesal de la seguridad social. Ahí tenemos una cita esclarecedora según la definición de otro autor, ¿no? Que es Fix, segundo Héctor. Estas cuando tienen este puntito, si tienen a la mano el texto, esas se llaman citas aclaratorias. En el formato APA ya casi no se utilizan, se utilizan sobre todo como en el formato de cita clásica latina, por lo menos cuando yo me formé utilizábamos mucho más eso que el formato APA.
pero si ustedes necesitan hacer una cita aclaratoria, regularmente se colocan en ese lugar, pues, conceptos o a qué se van a referir. Entonces, en este segundo párrafo, primer párrafo de la página 240, ¿qué es lo que estamos entendiendo? ¿Qué comprende el derecho social? ¿Alguien? Comprende el derecho procesal del trabajo, el procesal agrario y el procesal de la seguridad social. Ya son 3 conceptos, ¿no? Por ahí podrían hacer un organigrama, pues de momento me queda claro. ¿Alguien, por favor, me apoya leyendo, si tienen a la mano, el segundo párrafo de la página 240? En una moderna perspectiva, el derecho procesal del trabajo cobra vida y se proyecta a realizar la justicia social en las relaciones laborales. Por lo mismo, se afirma y controvierte de esta disciplina, tiende a conseguir la equidad, el bien común y con ello la justicia, el bienestar y la paz. Entonces, ahí ya está caracterizando un concepto. El derecho procesal del trabajo, ¿cuál es la caracterología? Que realiza la justicia social de las relaciones laborales y por lo tanto ¿cuáles son los principios que tiene? La búsqueda de la equidad, el bien común y por ello la justicia, el bienestar y la paz, por lo menos en términos generales. Entonces, bueno, sí sé que va a ser medio aburrido irnos por estas estrategias lectoras, pero de la misma manera que en la clase pasada les di unas estrategias lectoras generales, me gustaría que aplicaran estas estrategias la próxima vez que leyeran y releyeran el texto para que lo pudieran tener como con más claridad. ¿Alguien me apoya leyendo el tercer párrafo de la 241, por favor? Cabe revelar, no obstante, que con la llamada flexibilización laboral y la globalización monetarista, en el afán neoliberal predominante, un sector importante considera que la justicia social no representa más la suprema aspiración del derecho de trabajo, sustantivo y universal, pues ya es ocioso pensar en la dignificación y protección de los trabajadores que, abandonados al juego de la oferta y la demanda en el mercado brutal del mercado del trabajo, la justicia social es un obstáculo a la prosperidad, la inversión y el desarrollo significándose entonces como un decadente y burdo adefesio volvique. Entonces, yo ya vi que en este párrafo ya tenemos un montón de glosario. Cuando nos vamos a hablar de flexibilización, pues lo que se hace en Debre, lo que se modifica. ¿Pero a qué nos referimos con globalización? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra globalización? Es una palabra que se discute mucho desde las academias. Bueno, pues la globalización es un fenómeno social que la palabra proviene de global, ¿no? De globo terráqueo, o sea, tierra, mundial. Y justamente se refiere a un fenómeno que está sucediendo sincrónicamente al mismo tiempo en todo el mundo. Y este fenómeno lo que busca es buscar la homogenización, la homologación, que todos sean iguales, pero a partir de un específico modelo de mercado. Cuando el autor está hablando de oferta y demanda, nos está remitiendo indirectamente a otro autor que se llama Carlos Marx. Si en algún momento lo vieron en sus clases de teoría sociológica, porque yo sé que se ve en segundo semestre,
Carlos Marx nos propone una fórmula para entender cómo es el proceso monetario de oferta y demanda. Entonces, este párrafo es bastante interesante porque él nos habla, ¿no? La globalización monetarista. Nos está hablando de cómo existe una estrategia mundial, una estrategia de orden general, que al mismo tiempo monetaria tiene que ver con la adquisición, compraventa, cambios económicos. Por otro lado, el afán neoliberal predominante, ¿no? Lo neoliberal se dice de una cierta filosofía que nace sobre todo en países industrializados a partir de la Segunda Guerra Mundial y proponen el nuevo enfoque del liberalismo. El liberalismo comienza con Smith, no sé si se acuerdan de sus clases de teoría sociológica. Smith propone la mano invisible, donde tú, si pones algo en el mercado, pues este se va a autorregular. Entonces el neoliberalismo nos está proponiendo un nuevo retorno a las fórmulas de Smith en el mercado, y que aunque nosotros no lo queramos, nosotros le digamos mundo, o sea, párate porque yo no tengo ganas de entrarle a tu sistema, pues el mundo sigue girando, ¿no? Entonces, nosotros ya no podemos dejar de comprar en Shein, nosotros, bueno, a lo mejor sí, deberían. Nosotros no podemos dejar de, pues, aspirar a tener puestos económicos altos, nosotros no podemos dejar de aprender inglés. Si bien existen aquí una batalla importante, no sé, de decir nuestras lenguas originarias son importantes, para hacerlo válido necesitas explicar tu lengua originaria en un discurso en inglés, ¿no? Porque esa es la lengua del imperio. El autor se está refiriendo a todo este proceso. Cuando hablamos de globalización y neoliberalismo, hablamos de un proceso colectivo donde hay un alcance medido por la economía de los países de primer mundo y una lenta aspiración. Cuando por otro lado habla del adefesio bolchevique, pues lo que sucedió con los bolcheviques pues es un periodo histórico específico, justamente donde no hay una regulación del Estado de Derecho. Esto sucede en España. Y bueno, el marasmo brutal del mercado de trabajo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, después de explicar todas estas referencias, básicamente lo que el autor nos propone en este tercer párrafo es que a partir de cómo está girando el mundo, a partir de cómo está suspendida la economía, nosotros no tenemos otra opción que insertarnos en un mercado laboral. Nuestra única materia de competencia es aceptar que existen disposiciones que vienen desde afuera, desde la estructura, y nosotros nos vamos a insertar en ese marco de competencia. No tenemos otra opción. O sea, a lo mejor si ustedes, si vienen de una comunidad y les parece importante y significativo dejar de lado o aspirar quizás a darle importancia y relevancia a todo su proceso de conocimiento originario en su comunidad, de todos modos tienen que aferrarse y anclarse a estrategias de acción que son pues universales. Y esto es lo que se refiere el autor en este tercer párrafo. Como verán, este es un ejemplo de qué tanto se pueden profundizar los textos cuando estamos leyendo. Pues les decía, va a ser muy breve porque además, como siempre, esta ni es cuenta institucional y seguramente me van a sacar. Pero bueno, yo les sugeriría, por favor, que en las siguientes sesiones, pues, se traigan ya a la mano su glosario de este texto que están trabajando. Si pudieran hacerlo desde el texto anterior estaría perfectísimo, porque les voy a poner pues al final de cursos, ya sea que ustedes me lo manden como en un archivo PDF con todas sus fotografías de libreta, o lo quieran hacer en Word, también es válido. Personalmente, porque yo soy como de estas generaciones muy viejas, me gusta mucho trabajar en libretas, entonces pues hasta se pueden hacer una libreta muy bonita, siempre he recomendado eso con mis alumnos, donde vayan haciendo ya y tomándose en serio este papel de aprender las palabras que se van a utilizar a lo largo de toda su vida profesional. Entonces, de tarea que se les queda, pues seguir leyendo el libro, este trabajo, tratar de complejizarlo. Si hay muchas palabras que no entiendes, ponerlas en su glosario. Yo, por ejemplo, pues les di la explicación solamente de 4 párrafos porque no me da la clase para más. Y bueno, nos vamos a ir sobre tratar de que en cada uno de los puntos ármense su sumario, ¿no? Por aquí
incluso si le quieren sacar una foto a este, si no, pues aquí hay un sumario de cómo está entendido. Y bueno, aquí está el otro. Porque teniendo el sumario, les va a ser mucho más fácil identificar de qué se trata cada uno de los apartados y subapartados, ¿no? Entonces, ármense su sumario. Si quieren, pues, no sé, creo que también se los podría mandar como al grupo. Yo creo que eso sería como más fácil. Y bueno, pues traten de que a partir de este sumario, a partir de esto, van a tener que realizar como un análisis por cada uno de los puntos de qué es de lo que se trata. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? El glosario se va a revisar hasta que acaben las clases. Entonces, pues vayan haciéndolo. Es importante que anoten todas las palabras que no comprendan porque muchas se repiten en los textos, ¿no? Entonces, incluso en algunos términos que son pues amplios, ¿no? Si piensan derecho procesal social, dejen un espacio porque cada uno de los autores que vamos a ver va a dar otro elemento a la definición. Bueno, ¿alguien más antes de que acabemos tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? No, le. Bueno, No, entonces, ninguna. se les queda de tarea ir comenzando a armar su glosario de palabras que van a ir leyendo en todos los textos. Cada vez que se topen con un nuevo texto, tienen que agregar más palabras. Algunos ya nos dicen las definiciones en los propios textos, en otros, como por ejemplo la palabra neoliberalismo, la palabra globalización, pues no están incluidas en este texto, pues tendrían que buscarlas. Pero sí les sugiero que lo hagan, ya que pues les va a dar la posibilidad de tener un punto extra en la evaluación final, es decir, pues si sacan 6 y tienen su glosario, pues ya tienen 7, ¿no? Si sacan 9 y tienen su glosario, pues ya tienen 10, ¿no? Recuerden pues que hay algunos trabajos que ya el próximo es el día 15 y es el día miércoles, y pues véanse los videos. Mañana seguimos trabajando con este texto. Espero que le vuelvan a echar una ojeada, una revisada para que puedan identificar el sumario. Les hago llegar el sumario al grupo y creo que nada más. Antes de que nos vayamos, nadie tiene nada que decir. Habla ahora o calle para siempre.